¿Y si te dijera que dejar la masturbación durante 30 días no cambia tu cuerpo? Cambia quién manda en tu cerebro. Hoy no vamos a hablar de mitos, culpa ni moral. Vamos a ver qué ocurre realmente en tu sistema de recompensa. Cómo se reprograma la dopamina. ¿Por qué algunas personas recuperan enfoque, energía y control emocional? ¿Y cuál es la señal exacta respaldada por la ciencia que indica que tu mente dejó de vivir en automático? Quédate hasta el final, porque la última parte revela el cambio más importante de todo el proceso. Y antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no te decimos qué creer, te mostramos qué pasa en tu cuerpo, según la ciencia. ¿Qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando decides dejar la masturbación durante 30 días? Para entenderlo desde la ciencia, primero hay que aclarar algo fundamental. La masturbación no es por sí misma dañina. La investigación médica la considera una conducta sexual normal. El problema aparece cuando se vuelve frecuente, compulsiva y dependiente de estímulos artificiales intensos, especialmente la pornografía. En ese contexto, el cambio no ocurre en los genitales, ocurre en el cerebro. Todo comienza en el sistema de recompensa, un conjunto de estructuras neuronales diseñadas para motivarte a repetir conductas necesarias para la supervivencia. Cada vez que una persona se masturba, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor que regula la motivación, el aprendizaje y la anticipación del placer. La dopamina no genera satisfacción duradera, genera deseo. Estudios en neurociencia han demostrado que los estímulos sexuales visuales intensos producen picos de dopamina comparables, en menor escala, a los de algunas sustancias adictivas. Cuando estos picos se repiten con frecuencia, el cerebro se adapta reduciendo la sensibilidad de sus receptores dopaminérgicos, un proceso conocido como desensibilización. El resultado es que actividades normales como trabajar, estudiar o socializar comienzan a sentirse menos gratificantes. Cuando una persona decide detener este estímulo durante 30 días, el cerebro entra en una fase de reajuste. En los primeros días, la dopamina basal se encuentra baja porque el cerebro esperaba una recompensa que ya no llega. Esto puede provocar ansiedad, inquietud, irritabilidad y una sensación de vacío. La ciencia lo explica como una respuesta de abstinencia conductual, similar a la que se observa cuando se interrumpe cualquier hábito altamente reforzado. No es una señal de daño, sino de adaptación. A nivel fisiológico, el sistema nervioso simpático, encargado de la activación y el estrés, se mantiene alerta buscando el estímulo perdido. Por eso muchas personas reportan dificultad para dormir o pensamientos intrusivos durante esta etapa. Sin embargo, estudios sobre neuroplasticidad muestran que cuando un estímulo hiperfrecuente se retira, el cerebro comienza lentamente a restaurar la sensibilidad de sus receptores. Este proceso no es inmediato, pero es medible. En esta primera fase no hay superpoderes ni cambios drásticos, pero sí algo importante. El piloto automático se rompe. El cuerpo deja de responder por costumbre y empieza a sentir la ausencia del hábito. Esa incomodidad inicial no es el problema, es el inicio del reajuste neurobiológico que marcará todo el proceso de los siguientes 30 días. Entre el día 3 y el día 7 de dejar la masturbación, el cuerpo entra en una etapa clave de adaptación neuroquímica. El cerebro, acostumbrado a recibir descargas rápidas de dopamina, comienza a recalibrar su nivel basal. Estudios en neurociencia del comportamiento muestran que cuando un estímulo altamente reforzante se retira, la actividad dopaminérgica no desaparece, sino que se redistribuye. Esto explica por qué muchas personas sienten una mezcla extraña de inquietud y energía contenida. No es aumento de fuerza ni agresividad, es activación sin canalización. En esta etapa, el sistema nervioso sigue buscando la recompensa perdida, lo que puede manifestarse como impulsos recurrentes, sueños vívidos o mayor sensibilidad a estímulos sexuales. Desde la psicología, esto se interpreta como un proceso de extinción del hábito. El cerebro intenta comprobar si la conducta sigue disponible. A nivel hormonal, suele mencionarse la testosterona. La ciencia muestra que dejar la masturbación no produce un aumento constante de esta hormona, pero sí se ha observado un pico transitorio alrededor del 7º día en algunos estudios. Esta elevación es moderada y temporal, pero puede influir en la percepción subjetiva de energía, confianza y motivación. Más importante aún es lo que ocurre con la prolactina. Después de la eyaculación, el cuerpo libera prolactina, una hormona relacionada con la saciedad sexual y la relajación. Cuando la eyaculación es frecuente, los niveles basales de prolactina pueden mantenerse elevados, lo que se ha asociado con fatiga y bajo impulso. Al reducir la frecuencia, la prolactina tiende a normalizarse, liberando al organismo de ese freno hormonal. En paralelo, el cerebro comienza a responder mejor a estímulos simples. Investigaciones sobre recompensa natural indican que, al reducir estímulos artificiales intensos, el sistema de recompensa recupera sensibilidad. Por eso actividades cotidianas como caminar, conversar o completar tareas empiezan a sentirse ligeramente más satisfactorias. No es euforia, es recuperación funcional. También se observa un cambio temprano en la atención.
Al no interrumpir constantemente el foco con estímulos sexuales, la corteza prefrontal comienza a involucrarse más en la regulación del comportamiento. Esto se traduce en una mayor conciencia del impulso antes de actuar. En esta fase, el cuerpo aún no ha cambiado de forma profunda, pero el cerebro ya está aprendiendo algo crucial, que puede tolerar la incomodidad sin recurrir automáticamente a la recompensa rápida. Esa es la base sobre la que se construirán los cambios más notables en las siguientes semanas. Alrededor de la segunda semana, el cuerpo y el cerebro comienzan a salir de la fase más intensa de adaptación. Aquí ocurre un cambio menos visible pero fundamental, la estabilización del sistema nervioso. Al reducir la estimulación sexual constante, disminuye la activación crónica del sistema nervioso simpático, el encargado de la respuesta de alerta y estrés. Esto permite que el sistema parasimpático, responsable de la calma y la recuperación, empiece a predominar con mayor frecuencia. Estudios en fisiología muestran que este equilibrio se asocia con mejor regulación del ritmo cardíaco, menor tensión muscular y una sensación general de mayor serenidad. En paralelo, el sueño comienza a mejorar. No porque dejar la masturbación induzca el sueño directamente, sino porque se reduce la sobreestimulación previa al descanso. La excitación constante y la exposición a pantallas alteran la producción de melatonina, hormona clave del ritmo circadiano. Al eliminar ese estímulo, el cuerpo recupera progresivamente ciclos de sueño más profundos, especialmente la fase REM, esencial para la memoria y la regulación emocional. A nivel cognitivo, la atención sostenida mejora. La neurociencia cognitiva ha demostrado que los hábitos compulsivos entrenan al cerebro a buscar gratificación inmediata, fragmentando la concentración. Al interrumpir ese patrón, la corteza prefrontal recupera control, permitiendo periodos más largos de enfoque sin fatiga mental. Muchas personas describen esta etapa como tener la mente más clara. No es un aumento de inteligencia, es una reducción del ruido interno. En el plano emocional, pueden aparecer sentimientos que antes estaban amortiguados. Tristeza leve, nostalgia o incluso ansiedad pasajera. Desde la psicología clínica, esto se interpreta como una reactivación del procesamiento emocional. El cerebro deja de usar el estímulo sexual como vía de escape y empieza a procesar emociones de forma directa. Aunque incómodo, este proceso se asocia con una mejor regulación emocional a largo plazo. Fisiológicamente, el cuerpo comienza a beneficiarse de un menor nivel de cortisol basal. El cortisol, la hormona del estrés, tiende a elevarse con la estimulación constante y la culpa asociada a conductas automáticas. Al reducir ese ciclo, el organismo entra en un estado más favorable para la recuperación física, el sistema inmunológico y el metabolismo. En esta fase, el cambio más importante no es lo que se siente, sino lo que deja de sentirse. Menos urgencia, menos impulsividad y menos necesidad de escape. El cuerpo empieza a funcionar con mayor equilibrio, sentando las bases para los cambios conductuales y motivacionales que aparecen en la siguiente etapa. Entre el día 15 y el día 18 aparece un cambio clave en la relación entre impulso y decisión. A nivel cerebral, la corteza prefrontal comienza a ejercer un control más consistente sobre los circuitos automáticos del deseo. La neurociencia del autocontrol ha demostrado que cada vez que una persona resiste un impulso inmediato, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas a la regulación consciente. Este proceso no elimina el deseo, pero reduce su poder. El resultado es una mayor capacidad para pausar antes de actuar. En paralelo, el sistema de recompensa empieza a responder con mayor fuerza a metas a mediano plazo. Estudios en psicología motivacional indican que, cuando disminuyen las recompensas instantáneas, el cerebro vuelve a liberar dopamina ante el progreso, el esfuerzo y la anticipación de logros reales. Por eso, en esta etapa muchas personas experimentan un aumento genuino de motivación para ordenar su entorno, trabajar con mayor constancia o retomar hábitos abandonados. No es euforia, es dirección. A nivel emocional, se observa una mayor estabilidad. Al reducir los picos y caídas dopaminérgicas, el estado de ánimo se vuelve más uniforme. Investigaciones sobre regulación afectiva muestran que una dopamina más estable disminuye la irritabilidad y la impulsividad emocional. La persona no se siente constantemente estimulada, pero tampoco vacía, se siente funcional. En el cuerpo, este equilibrio tiene efectos indirectos. Al mejorar el sueño y reducir el estrés, el organismo optimiza la recuperación muscular y la respuesta inflamatoria. El sistema digestivo también puede beneficiarse, ya que el nervio vago, clave en la comunicación entre cerebro e intestino, funciona mejor cuando el sistema parasimpático predomina. En esta fase, muchas personas notan mayor conciencia corporal, señales de hambre más claras, cansancio real al final del día y una necesidad más auténtica de descanso. Desde la ciencia interoceptiva, esto se explica como una mejora en la percepción interna del cuerpo cuando la mente deja de estar secuestrada por estímulos repetitivos. Este periodo marca una transición importante. El hábito ya no domina la conducta. Aún existe la tentación,
pero ya no gobierna las decisiones. El cerebro comienza a operar desde la elección, no desde la reacción. Ese cambio, aunque silencioso, es uno de los más determinantes del proceso. Al acercarse a la tercera semana, el cuerpo empieza a mostrar los efectos acumulativos del cambio conductual. Aquí no aparece un solo síntoma llamativo, sino una reorganización general del funcionamiento interno. Desde la neurociencia, este periodo coincide con la consolidación de nuevos patrones neuronales. Cuando una conducta automática se interrumpe durante varias semanas, las sinapsis asociadas a ese hábito comienzan a debilitarse, mientras que las relacionadas con el autocontrol se fortalecen. Este proceso, conocido como poda sináptica funcional, permite que el cerebro opere con menor carga impulsiva. En términos prácticos, la mente se siente menos saturada. Muchas personas describen una reducción clara del ruido mental. A nivel cognitivo, mejora la memoria de trabajo, la capacidad de planificar y la toma de decisiones. Estudios en psicología cognitiva muestran que la disminución de estímulos repetitivos libera recursos atencionales que el cerebro puede usar para tareas complejas. En el plano emocional, se observa una mayor tolerancia a la incomodidad. Al no recurrir de inmediato a una vía de escape placentera, el cerebro aprende que puede atravesar estados emocionales sin colapsar. Esta adaptación se asocia con una mayor resiliencia psicológica. Fisiológicamente, el equilibrio del sistema nervioso tiene efectos claros en la energía diaria. No se trata de hiperactividad, sino de una sensación de vigor más constante. Al reducir la activación crónica del eje del estrés, el cuerpo utiliza mejor sus reservas energéticas. Esto se refleja en menos fatiga al final del día y una recuperación más eficiente tras el esfuerzo físico o mental. También se observan cambios en la percepción del tiempo. Al disminuir la conducta compulsiva, los días se sienten más largos y productivos. Desde la neurociencia, esto se explica porque el cerebro deja de operar en ciclos repetitivos que comprimen la experiencia consciente. En esta etapa, muchas personas comienzan a redefinir su relación con el deseo. Ya no lo perciben como una urgencia que debe ser satisfecha, sino como una señal que puede ser observada. Este cambio de perspectiva reduce la ansiedad anticipatoria y fortalece la sensación de control interno. No es represión, es regulación. Al llegar a este punto, el cuerpo y la mente ya no están en modo de lucha contra el hábito. Están aprendiendo a funcionar sin él, preparando el terreno para el cambio identitario que se consolida en la última semana. Durante la cuarta semana comienza a manifestarse un cambio que la ciencia describe como ajuste motivacional profundo. En este punto, el cerebro ya no espera recompensas inmediatas asociadas al hábito anterior, y por eso empieza a reorganizar la forma en que asigna valor a las acciones. Estudios en neuroeconomía y psicología del comportamiento muestran que, cuando se elimina una fuente constante de gratificación rápida, el cerebro recalibra su sistema de valoración, dando mayor peso a actividades que implican esfuerzo, propósito y progreso. Esto se traduce en una motivación más estable y menos dependiente del estado de ánimo momentáneo. A nivel cognitivo se observa una mayor coherencia entre intención y acción. La corteza prefrontal, encargada de la planificación y el autocontrol, mantiene una activación más constante, reduciendo la impulsividad. Muchas personas notan que toman decisiones con mayor calma y menor reactividad emocional. En el plano emocional aparece una sensación de autoeficacia. La psicología define la autoeficacia como la creencia de que uno puede influir en su propio comportamiento. Investigaciones muestran que esta percepción es uno de los factores más importantes para sostener cambios a largo plazo. Al completar varias semanas sin recurrir al hábito, el cerebro registra la experiencia como evidencia de capacidad personal, lo que fortalece la confianza interna. Fisiológicamente, este equilibrio mental impacta en el cuerpo. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal, encargado de regular la respuesta al estrés, funciona de manera más eficiente. Esto se asocia con niveles de cortisol más estables y una mejor adaptación a las demandas diarias. En consecuencia, el cuerpo se recupera mejor del cansancio físico y mental. También se observa una mayor claridad emocional en las relaciones interpersonales. Al no usar el estímulo sexual como regulador emocional, la persona empieza a procesar sus vínculos de forma más consciente. Desde la neurociencia social, esto se explica como una mayor integración entre emoción y cognición. En esta etapa, el deseo deja de ser un distractor constante y se convierte en una energía disponible que puede canalizarse hacia otras áreas. No se elimina, se transforma. El cuerpo y la mente comienzan a operar desde un estado de mayor coherencia interna, preparando el terreno para la consolidación final del cambio en los últimos días del proceso. En los últimos días del proceso, el cambio más notable no es una sensación intensa, sino una nueva forma de estabilidad. Desde la neurociencia, este periodo coincide con la consolidación conductual. Cuando un hábito deja de ejecutarse durante varias semanas, el cerebro reduce significativamente la fuerza de las asociaciones automáticas que lo sostenían.
Esto significa que los estímulos que antes disparaban el deseo ya no generan la misma respuesta inmediata. No desaparecen, pero pierden urgencia. A nivel cerebral, la comunicación entre la corteza prefrontal y las estructuras límbicas se vuelve más eficiente, lo que mejora la regulación emocional. Estudios en control inhibitorio muestran que esta integración reduce la impulsividad y aumenta la capacidad de reflexión antes de actuar. En el cuerpo, esta estabilidad mental se traduce en una sensación general de equilibrio. El sistema nervioso parasimpático predomina con mayor frecuencia, favoreciendo la digestión, la recuperación y la respuesta inmunológica. Muchas personas reportan sentirse menos tensas físicamente, con una respiración más profunda y un descanso más reparador. A nivel psicológico aparece un cambio identitario sutil pero poderoso. La persona comienza a verse a sí misma como alguien que elige, no como alguien que reacciona. La psicología del hábito señala que este cambio de autoimagen es clave para mantener cualquier transformación a largo plazo. No se trata de fuerza de voluntad constante, sino de coherencia entre valores y acciones. En esta etapa, la percepción del tiempo y la atención se estabilizan. Al reducir la fragmentación atencional, la mente puede permanecer más tiempo en el presente. Esto mejora la calidad de las conversaciones, la creatividad y la capacidad de disfrutar experiencias simples. Fisiológicamente, el cuerpo opera con menor carga de estrés basal. Al no vivir en ciclos de estimulación y caída, el organismo utiliza mejor su energía. No hay picos exagerados, pero tampoco agotamiento. En esta fase final, el deseo sexual no desaparece, pero se integra de forma más saludable. Se convierte en una parte del funcionamiento humano, no en un mecanismo de escape. El cerebro ha aprendido que puede funcionar sin recurrir automáticamente a la gratificación inmediata. Ese aprendizaje es el verdadero cambio que se consolida al final del proceso. Al llegar a esta etapa, el cuerpo ya no está reaccionando a la ausencia del hábito, sino funcionando desde un nuevo punto de equilibrio. Desde la neurobiología, esto se explica como una adaptación estable del sistema de recompensa. La dopamina ha dejado de asociarse a un único estímulo intenso y vuelve a distribuirse entre múltiples fuentes de satisfacción. Estudios en neurociencia del comportamiento muestran que esta redistribución mejora la motivación intrínseca, es decir, la capacidad de actuar sin depender de recompensas inmediatas. En términos prácticos, muchas personas notan mayor constancia en sus acciones diarias. A nivel cognitivo, la mente se siente más ordenada. La reducción de impulsos repetitivos libera recursos mentales que el cerebro puede usar para el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la planificación a largo plazo. Investigaciones en funciones ejecutivas indican que cuando disminuye la interferencia impulsiva, mejora la claridad en la toma de decisiones. En el plano emocional aparece una mayor tolerancia al aburrimiento. Esto puede parecer irrelevante, pero la ciencia lo considera un indicador de salud mental. La incapacidad de tolerar el aburrimiento está asociada a conductas compulsivas y búsqueda constante de estímulo. Al recuperar esta tolerancia, el cerebro demuestra que ha salido del modo de dependencia. Fisiológicamente, el cuerpo mantiene niveles de activación más bajos y estables. El ritmo cardíaco, la respiración y la tensión muscular se regulan mejor cuando el sistema nervioso no está expuesto a estímulos intensos constantes. Esto reduce el desgaste físico a largo plazo. También se observa una mejora en la percepción de control emocional. La persona puede experimentar deseos sin sentirse obligada a actuar. Desde la psicología clínica, esto se interpreta como una integración saludable del impulso. En esta fase, el cambio ya no se siente como esfuerzo, sino como normalidad. El cuerpo ha aprendido una nueva línea base de funcionamiento. Este estado no es permanente por sí solo, pero demuestra que el cerebro es capaz de adaptarse cuando se le da el tiempo suficiente. Lo que ocurre después depende de cómo se consoliden las nuevas fuentes de recompensa y sentido. En este punto del proceso aparece una comprensión más profunda del cambio. El cuerpo no perdió algo, recuperó capacidad adaptativa. Desde la ciencia del comportamiento, este momento se asocia con la internalización del nuevo patrón. Ya no se requiere vigilancia constante para evitar el hábito anterior. El cerebro ha reducido la probabilidad automática de ejecutarlo. Estudios sobre aprendizaje y hábitos muestran que cuando una conducta deja de reforzarse durante varias semanas, su representación neuronal se debilita de forma significativa. A nivel cognitivo, esto se traduce en una mayor libertad mental. La atención deja de girar alrededor del deseo y puede dirigirse a objetivos personales, relaciones o proyectos. Muchas personas notan que piensan menos en el hábito no porque se lo prohíban, sino porque perdió relevancia. Emocionalmente, se fortalece la sensación de coherencia interna. La psicología describe este estado como congruencia, cuando lo que una persona piensa, siente y hace comienza a alinearse. Esta congruencia reduce el estrés psicológico, ya que el cerebro no necesita justificar ni ocultar conductas automáticas. Fisiológicamente, esta reducción del conflicto interno impacta en
El cuerpo. Menos estrés psicológico implica menor activación sostenida del eje del estrés, lo que favorece una presión arterial más estable, mejor digestión y menor inflamación de bajo grado. En el plano social, algunas personas reportan una mayor presencia en sus interacciones. Al no estar mentalmente distraídas por impulsos recurrentes, pueden escuchar mejor, responder con más claridad y conectar de forma más auténtica. Desde la neurociencia social, esto se explica como una mejora en la regulación emocional y la empatía. El deseo sexual, lejos de desaparecer, se integra de forma más consciente. Ya no funciona como escape ni como respuesta automática al aburrimiento o al estrés. Se convierte en una experiencia más contextual y menos compulsiva. En esta fase, el cuerpo demuestra que ha aprendido a funcionar con un sistema de recompensa más equilibrado. El cambio no es espectacular ni visible desde fuera, pero es estable. Esta estabilidad es la antesala del último paso. Comprender qué hacer después del día 30 para que el cerebro no regrese al patrón anterior. Al llegar al día 30, el cambio más importante no es físico ni hormonal, es estratégico. La ciencia es clara. Los hábitos no se eliminan, se reemplazan. El cerebro no funciona bien en el vacío. Si después de este periodo no existen nuevas fuentes de recompensa, el sistema nervioso tenderá a buscar el estímulo antiguo. Por eso, el verdadero efecto de dejar la masturbación durante 30 días no está solo en la abstinencia, sino en lo que se construye en su lugar. Desde la neurociencia, este momento representa una ventana de plasticidad. El cerebro ha reducido la fuerza del patrón anterior y está especialmente receptivo a nuevas asociaciones. Actividades que involucren esfuerzo físico, aprendizaje, conexión social y propósito generan dopamina de forma más estable y saludable. Estudios en neuroplasticidad muestran que cuando estas actividades se repiten, consolidan nuevos circuitos que compiten directamente con los hábitos antiguos. A nivel psicológico, el proceso deja una lección clave: la capacidad de autorregulación. La persona ha demostrado que puede tolerar impulsos sin obedecerlos, lo que fortalece la autoeficacia y la confianza interna. Esta percepción tiene efectos duraderos en otras áreas de la vida, desde la disciplina laboral hasta la gestión emocional. Fisiológicamente, el cuerpo opera ahora desde un estado más equilibrado. El sistema nervioso ha salido del ciclo de sobreestimulación y recuperación brusca, y funciona con mayor eficiencia energética. Esto no convierte a nadie en alguien distinto, pero sí en alguien más consciente de sus decisiones. El deseo sexual sigue siendo parte de la biología humana, pero ya no domina el comportamiento. Se integra de forma más saludable dentro de la vida cotidiana. El experimento de 30 días no es una promesa de transformación mágica. Es una demostración científica de que el cerebro humano es adaptable. Lo que decidas hacer con esa claridad es lo que define el verdadero resultado. Aquí termina el experimento, pero comienza algo más importante: la elección consciente de cómo usar tu energía, tu atención y tu sistema de recompensa. Y según la ciencia, esa capacidad de elegir es una de las bases más sólidas de la salud mental a largo plazo.